Dios los bendiga mucho, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Qué placer tan grande, qué bendición y privilegio servir al Señor en la grabación de este video con un sermón muy especial. Realmente creo que nunca lo he dado. Pero hay muchos sermones que los grabo con preocupación, con dolor, con tristeza. Sin embargo, este que hoy, con el permiso de Dios, con su respaldo, voy a realizar, me alegra mucho. Es uno de esos sermones que uno tiene en el corazón y que acaricia en cada nochecita que se va al sueño. Fíjense que en el 1963, en Washington, el reverendo Martin Luther King Jr. dio un sermón, era un mensaje, casi 200,000 personas habían ahí, al que él tituló Tuve un sueño. Es un mensaje precioso. Él era bautista, pastor bautista. Y él ahí, pues en plena lucha por la igualdad de derechos entre blancos y negros, sobre todo en las ciudades de Alabama, en el estado de Mississippi, la persecución ahí era muerte. Él dio ese sermón, este mensaje. Le recomiendo que lo busque. Tuve un sueño. Y pues 5 años después, él fue asesinado en Memphis. Pero en la parte culminante de su sermón, él dijo, yo tuve un sueño en el cual vi que mis hijos convivían en un lugar precioso, blancos y negros, sin distinción. Y entonces supimos que verdaderamente todo monte sería bajado, todo valle sería levantado, los caminos torcidos se enderezarían, las tierras ásperas se allanarían y el Rey de Gloria reinaría en todo el planeta. Tuve un sueño. Pues déjeme decir que yo soy un anciano, a veces chocheo, quizás eso piense usted, que esto nace de mi chochez, pero yo también he tenido un sueño en el cual hay situaciones que están en la Biblia que son ideales. Lo que todo predicador, lo que todo pastor, lo que todo cristiano quisiera vivir. Déjeme tomar uno de estos sueños, el sueño dorado, Golden Slumber, había una canción, el sueño dorado del cristiano, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. ¿Le parece bien? Y para ello voy a buscar Éxodo, capítulo 25, del 1 al 8, donde así está escrito. Y Jehová habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, ellos estaban en el desierto, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la dé de su voluntad, de corazón, tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, cueros de carneros teñidos de rojo y cueros de tejones y madera de sitín, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el sahumerio aromático, piedras de ónix, piedras de engastes para el efod y para el racional. Y me han de hacer un santuario, el tabernáculo, un santuario, y yo habitaré con ellos. Esto es precioso. El pueblo de Israel, repito, acababa de salir de Egipto, casi 430 años. Pero no se fueron con las manos vacías. El Señor les dio gracia para que les dieran oro y plata y muchas riquezas. Pues de esas riquezas el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que traiga, pero
quiero llamar la atención sobre dos características especiales. Las repito, voluntarias y de corazón. Voluntarias y de corazón. Más adelante dirá gozosamente, nada de a regañadientes, gozosamente. Ese era el llamado del Señor, pero donde viene el sueño dorado de todo pastor es lo que está escrito en el capítulo 36 de Éxodo. Así está escrito, del 1 al 6. Hizo pues Bezaleel y Aholiab, dos hebreos a quienes el Señor dotó de talento para hacer toda la obra que había de hacer para el tabernáculo. Y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supieran hacer toda la obra del servicio del santuario. Todas las cosas que había mandado Jehová, recuerde, Bezaleel y Aholiab. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón lo movió, esto era voluntario, a llegarse a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos la traían, aún más ofrendas voluntarias cada mañana. Eran casi 2 millones de personas. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, escúcheme. Y le dijeron a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¿Qué le parece? Ahora tenían un problema. Habían traído ofrendas de más, de más. Por eso le digo que es un sueño dorado de todo pastor. Entonces Moisés, esto es insólito, mandó pregonar por el campo y dijeron que ningún hombre ni mujer traiga más obra para ofrecer para el santuario. Y escúcheme, y así el pueblo fue impedido de ofrecer. ¿Qué le parece? Por eso le digo que es un golden slumber, un sueño dorado. ¿Cuántos pastores? Yo los conozco, se esfuerzan, son santos, se preparan. En la medida de sus posibilidades económicas adquieren buenos libros donde se puedan informar, documentar correctamente con autores serios de sana doctrina que, gracias a Dios, aunque ya la mayoría se murió, pero todavía están vendidos en los libros. Pero los veo con necesidades económicas muy fuertes, no solo en el templo, en sus personas, en sus familias. Aquí la gente vino voluntariamente, de corazón y gozosamente, pero el problema se invirtió, ahora era de más. Y esta gente, Aholiab, Bezaleel y los que estaban con ellos construyendo, qué honestos eran. En lugar de decir, bueno, como eso ya no se va a necesitar, vamos a recibirlo, ahí lo tenemos y lo vamos usando poco a poco. No. Ellos le dijeron a Moisés, tenemos este problema. Y Moisés dio una orden, fíjese. Ordenó que todos los judíos que venían con sus ofrendas, muchas, pocas, canastas, lo que sea, se regresaran a sus casas con las ofrendas. No con las manos vacías, sino con las ofrendas que no fueron admitidas ya por innecesarias, no porque estuvieran manchadas de pecado. Y fíjese que aquí no se menciona diezmos. A los cristianos, a la iglesia evangélica, se nos ataca casi siempre por el diezmo. ¿Cómo? Cuando a mí me habla un inconverso acerca del diezmo, de que cómo veo esto, no pierdo tiempo explicándole. Hace tiempo yo di clases de álgebra, pero tengo un cotorro. No puedo explicarle álgebra a mi cotorro. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Usted le habla de cosas espirituales a gente carnal que ya trae
la sentencia contra usted de decir que es usted ladrón, que es usted un vividor, un explotador. ¿Para qué perder el tiempo? Jesús dijo, no le den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Aquí no se mencionan diezmos. Ellos venían con mucho tesoro que habían despojado a los egipcios por 4 siglos sin salarios, eran esclavos. Pero déjenme preguntarle algo. Todas esas personas, déjenme pensar, desde la noche anterior estuvieron que se amaneciera para ir con Moisés y traer las ofrendas y le dijeron, no, regrésese, ya no se necesita, ya tenemos de más. Mi pregunta es esta, ¿cómo cree que se sintieron? Si fueran como muchos de nosotros, dirían, uy, qué bueno, porque este dinero y estas joyas y estas telas tan caras, yo las tengo destinadas para otra cosa. O se habrán ido entristecidos, porque fueron impedidos, fíjese qué palabra, fueron impedidos de ofrendar. Imagínese usted un culto dominical, eso es una utopía, que se va a levantar la ofrenda, pero le dice a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Ya no levanten ofrenda, hay demasiada aquí. Eso no va a ser. ¿Cuántos saltarían de alegría, no? Bueno, de ahí saldrían a su buen fin y a esas cosas. Pero estos hombres, yo quiero pensar que se fueron tristes, se fueron como desairados, traían lo mejor para el Señor y simplemente se fueron a sus casas así. En el primero de Crónicas, capítulo 28, David quiere hacerle un templo, como decimos, de material, ya no el tabernáculo, que era una carpa portátil, sino de material fijo, ahí en Jerusalén, el templo propiamente dicho. Pero el Señor se lo impide porque él había derramado mucha sangre, y no porque fuera él sanguinario, sino por extender y cimentar y expulsar a los paganos y extender el reino del Señor. Pero le dio la bendición de permitirle a su hijo Salomón, Jedidia, el amado, que lo construyera. Entonces, en el primero de Crónicas 28, David dice, yo he reunido de mi, diríamos ahorita, de mi bolsa, joyas y un tesoro muy grande para la construcción. El pueblo fue convocado a llamar, a ofrendar, pero también se repite, ya no traigan, porque es demasiado. Vea usted, el sueño dorado se repitió allí. Piense usted, no le pido que haga fantasías. Piense, qué hermoso sería, fíjese, porque esta es la clave. Qué hermoso sería que cada hermano y hermana, especialmente, pero no exclusivamente, especialmente los bautizados, afrontaran su compromiso con el Señor en lo financiero. No voy a hablar de diezmo, no es mi tema, pero que trajeran voluntariamente, de corazón y gozosamente. Nuestro hermano Pablo a los Corintios le dice, cada quien, conforme el Señor lo haya bendecido, traiga. Hermanos, estamos hiper bendecidos. Pero de cada 100 pesos que el Señor nos permite ganar, pero que si no fuera por Él no ganaremos ni un centavo, destinamos lo principal, 99% para nuestros gustos, porque para eso trabajé duro. Vea usted, esto es la situación que se ve. Yo he visto, hermanos, he tenido la tristeza de ir a templos muy humildes, bancas rotas, apolilladas, ventanas con los vidrios quebrados, micrófonos descompuestos. Todo eso, hermano, es muy triste eso, Señor, hermanos. ¿Cómo tratamos al Señor? Lo tratamos con un desprecio muy grande. Pero aquí este pueblo que en ese momento actuó así, nos está dando una lección muy grande, un ejemplo. Yo quisiera que cada quien tomara esto así, como un llamado. Ahora, mi posición en cuanto a los diezmos es esta. Aunque por ahí tengo, si usted me hiciera favor de buscar en temas bíblicos, Pastor Ceras, el diezmo, castigo o bendición. Castigo o bendición. Pero mi posición es esta.
El diezmo, que era para el pueblo de Israel y que no se ordena a la iglesia, el diezmo, la ofrenda que usted trae, que ya no es diezmo, la ofrenda voluntaria con corazón alegre porque Dios ama al dador alegre, la ofrenda que la iglesia cristiana da debe ser, escúcheme bien, debe ser inferior al diezmo, igual al diezmo o superior al diezmo. Tan sencillo como eso. Contéstese usted. Si Israel, que no tenía el canon entero, si Israel que no tenía el Espíritu Santo en sus corazones, si Israel que no conocieron a Jesús crucificado por ellos, si Israel que no tiene las bendiciones que tiene la iglesia, da el diezmo, ¿hemos de dar menos? Ahí está la respuesta. Lo que usted diga, esa es su respuesta y eso de. Quizá diga, bueno, voy a dar lo mismo. Sí, dé lo mismo, solo hágalo voluntariamente, no porque se lo estemos exigiendo. Voluntariamente, gozosamente y de corazón. Un corazón agradecido. En lo personal, mi posición es que mi ofrenda al Señor no debe ser inferior al diezmo, ni siquiera igual al diezmo, sino debe ser superior al diezmo. Pero esa es mi posición y no se la impongo a nadie. Que cada quien actúe conforme su conciencia le dicte. El segundo sueño dorado de todo pastor, de todo misionero, de todo evangelista, de todo cristiano, es, escúcheme bien, hallar gente dispuesta, gente deseosa de oír la palabra de Dios. Déjenme compartirle en Hechos capítulo 10, nuestro hermano el apóstol Pedro está en Jope, un puertecillo. Tuvo una visión, usted conoce, el lienzo que desciende del cielo con animales limpios e inmundos. Y oye una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pero habían reptiles. Y habían animales conforme a Levítico 11 y Deuteronomio 14, inmundos. Y le dice, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido. Y el Señor le dice a Pedro, lo que yo limpié, no lo llames inmundo. Con su sangre, Él hizo limpio todas las viandas. Escúcheme, todo ya es apto para comer excepto sangre. Pero no se refería a los alimentos nada más. Se refería a que el evangelio debía llegar no solo a los judíos, sino a los gentiles. Ese es el doble sentido de la visión sagrada del lienzo que descendía del cielo. Entonces Pedro, oye que lo esperan ahí abajo, él estaba en una azotea. Había resucitado a Dorcas, aleluya. Entonces la gente de ahí de Jope que amaba a Dorcas porque era una mujer muy servicial, muy amada, muy solícita, muy comedida en la iglesia, pues lo retuvo ahí, pues para darles un descansito, no que se fuera a la playa ahí a tomar refrescos, no, sino un reposo, le esperaba tarea ardua, darle de comer, en sus medidas económicas, darle una comida, una ropa, una ofrenda para el camino, cuando lo llaman ahí abajo, y él baja sin saber de qué se trata, y son 3 romanos que le dicen, Cornelio, el centurión romano es nuestro jefe, nuestro amo. Y él tuvo una visión donde un ángel le dijo que viniéramos por ti para que fueras a verlo a él. Eso es todo lo que sabían. No sabían de qué se trataba ni para qué venían por él. Y Pedro no tiene ninguna objeción. Ahora entiende por qué era el lienzo esa visión. Y acepta ir con ellos. Pero como venía un soldado romano allí, 2 romanos extranjeros, pues sin las dudas, 6 hermanos con amor lo acompañan. Si le van a hacer algo, nos lo van a hacer a nosotros también. Y van a Cesarea. Y ahí está Cornelio. Aquí viene el sueño dorado de todo predicador. Le comparto. Hechos 13. El apóstol Pablo todavía no
figuraba como el gran siervo de Dios. Hechos 13. Hechos 10, discúlpenme, Hechos 10. Le dije 10, ahorita voy a ir al 13. Dijo 10:19, así está escrito. Y estando Pedro pensando en la visión, ¿qué sería? Le dijo el Espíritu Santo le habló, es una persona, es Dios, no es una fuerza activa, es una persona. El Espíritu Santo le habló y le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan, desciende. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, ya no era el politeísta romano, miembro de las orgías, idólatra, no, ahora temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Ha recibido visión por un santo ángel de hacerte venir a su casa, la casa del centurión, no una barraca ahí, una mansión. Y oír de ti palabras. Él quiere oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos Pedro dentro, los hospedó. No era él el dueño, pero los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Al otro día, entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más cercanos. Gloria a Dios. El sueño dorado. Todo pastor, todo predicador, todo evangelista tiene este sueño. Hallar gente que quiera oír el evangelio. Esto cada día es más difícil de hallar. Lamentablemente la maldad, por un lado, multiplicación de maldad, el caos doctrinal, el mal testimonio que muchas veces damos, la indolencia, la tibieza, la frialdad con que tratamos las cosas, Señor, y la ausencia de amor a las almas perdidas, ha hecho que esto se dé cada vez menos. Mi sueño dorado es ese, llegar a un lugar, no estoy hablando de grandes capitales ni que me estén esperando miles, que haya un puñadito, pero deseoso de oír la palabra de Dios. No que me vean danzar, ni gritar, ni tumbar a la gente, sino de oír la palabra de Dios pura, tal como Él la dejó escrita, sin añadirle, sin suprimirle, sin distorsionarle nada. Esto es lo que le pasó a Pedro. Y encontró nada más a Cornelio, el centurión. Cornelio tenía a su orden 100 soldados valerosos. Su compañía se llamaba la Italiana, que era la que brindaba la primera guardia de confianza para el César, en este caso para Pilato. Y en la batalla ellos eran los que peleaban por estar al frente. Pues ahí iba a llegar Pedro. Ya sabemos la historia. Pues han de haber sido varios, no sé, decenas quizá, esperándolo. Y lo primero que hace Cornelio, porque estaba enseñado así, se le arrodilla y escuche. Pedro, escandalizado, lo levanta inmediatamente y le digo, no hagas eso, porque tú y yo somos seres humanos. Honra solamente a Dios. Compare usted a cuántos ministros religiosos de la religión que usted sabe tienen a la gente tirada y les besan las manos, los pies, cosas abominables. Aún un ángel que es superior a Pedro no permitió que Juan se le arrodillara. Levántate, porque los dos somos consiervos. Adora a Dios. Ahí hay lección. Pero ese no es mi tema. Sin embargo, es bueno para usted que yo lo haya mencionado. Esto es algo que usted debe ver. Mire, a Pedro en Mateo 16, cerca de Cesarea, precisamente, el Señor le dio una encomienda y le dijo, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. A ti. No dijo, sobre ti voy a fundar mi iglesia. No, la iglesia está fundada sobre Jesucristo. El mismo Pedro lo entendió así. No se deje engañar con esto. El mismo Pedro, no había papas y no había tal cosa como una sucesión apostólica. Cuando un papa muere, lo hereda el otro. ¿Cómo?
Bonifacio, que fue el más sanguinario, nefasto, satanista, homosexuales, violadores, asesinos, ladrones, satanistas, son sucesores de Pedro. Cuando Pedro lo veamos, le vamos a platicar esto. Las llaves del reino del cielo, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, no son llaves metálicas del cielo. El cielo no tiene chapas, no tiene cerraduras. Las llaves del reino de los cielos es la predicación del evangelio. Esas son las llaves. Seguramente usted tuvo la desdicha, como yo la tuve, de ir a la iglesia ICR y ver que había un muñeco ahí que tenía un llavero con muchas llaves. Yo era un chiquillo y le pregunté a mi madre, ¿y quién es? Ese es Pedro. ¿No ves que él es el que tiene las llaves de la puerta del cielo? Él es el portero. Hermano, no se deje engañar. Eso es una imitación de Júpiter, un demonio romano. Las llaves del reino de los cielos son la predicación del evangelio, que Pedro tuvo el privilegio de tener en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu a la iglesia, y casi 3,000 personas se añaden, todos judíos, a la iglesia del Señor. Y después en 10, como estamos viendo, Él va a abrir la puerta de los cielos usando esas llaves simbólicas, esas llaves espirituales, a Cornelio y a los suyos que eran romanos, eran gentiles. Había un precursor que fue el eunuco etíope, que aparece en Hechos 8, y le predica a Felipe el evangelista, uno de los 7 diáconos. Entonces, ahora Pedro, pues ejerciendo esa facultad que el Señor le dio, déjeme decir algo. Lo que tú ates será atado en el reino de los cielos. Lo que tú no desates no será desatado allá. Ahí está, Pedro tiene las puertas abiertas, pero solo él. No, es cierto. Todo cristiano, y eso lo dice unos versículos después, todo cristiano que predica el evangelio y alguien acepta y uno lo declara limpio por haber aceptado a Jesucristo al oír el evangelio y haberse arrepentido, lo declara uno desatado de Satanás, libre. Sus cadenas han sido rotas. Y allá en el cielo es confirmado lo que le estamos diciendo. No le estamos diciendo una mentira piadosa. Pero si alguien oye el evangelio y no quiere aceptar a Cristo, pues lo declaramos atado al diablo, al pecado, a la muerte, al infierno, al lago de fuego y azufre. Y allá es confirmado lo que dijimos. ¿Ve usted? No permita que lo engañen, no permita que lo engañen. Ese es el sueño dorado. En Hechos 13, que le dije que le iba a leer, se repite, pero ya con nuestro hermano, el apóstol Pablo. Él está en un lugar que se llama Antioquía de Pisidia. No Antioquía de Asiria, que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Eran Roma, Alejandría en Egipto y Antioquía de Pisidia. Ahí se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores del Señor. Hechos 11:26. Ahí predica en su primer viaje misionero y en el capítulo 13, 42 al 44, escúcheme, otra vez se repite el sueño dorado. Así está escrito. 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿ellos quiénes? Pablo, Lucas, Timoteo y Silas. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles, no eran hebreos, les rogaron que el sábado siguiente les hablaran estas palabras. Y cuando despidieron la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles, les persuadían, les insistían que permanecieran en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente, escúchenme, el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Aleluya, por miles. Aleluya, imagínese usted, Antioquía de Fenicia, de Pisidia, no era una ciudad ignorada, era grande. Pues casi toda la ciudad estaba ahí para oír el mensaje que estos dos judíos extranjeros, a quienes nunca habían visto Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, les iban a compartir.
Y hubo una cosecha muy grande de almas para el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Vea usted, hermano, esto es algo que no son fantasías, es la palabra de Dios, es el sueño dorado porque es nuestro anhelo. ¿Qué más quisiéramos? Ya estamos hasta aquí de desprecios, ya estamos hasta aquí de gente que dice, no estoy, dile que no estoy, que estoy ocupado, que otro día venga. Fuera uno a invitarlos al vicio o a alguna pravedad, algún pecado, ahí sí están puestos. Al deporte, ahí están puestos. Hoy en la mañana veía un documental de un desfile en honor de la satánica muerte. Y ahí está la gente bajo la lluvia. Qué tristeza es esto. ¿Cómo México va a salir del fango, del atascadero, del pantanal moral, delictuoso y religioso en que se encuentra si están entregados a la idolatría? Lucas, cuando llega ahí en Grecia, Atenas, la capital, dice que su corazón se deshacía al ver a la gente entregada a la idolatría. Eso es algo que usted va a ver ahora con pretexto de la guadalupana. No se debe usted de sorprender. Por eso digo, por eso engrandezco. Cuando hay alguien bienaventurado, y no tengo duda de que el Señor lo está usando para darnos aliento a nosotros, que a veces decimos, Señor, ya no quiero porque ya siembro y no cosecho, no hay respuesta. A veces el Señor nos da aliento así. Cuando un padre de familia, cuando una familia, 2, 3, 5, 6 personas, nos abren la puerta de su casa, lo cual ya es un honor. Oyen ahí en la mesa la palabra de Dios, pero no con fastidio ni viendo la televisión, concentrados, bebiéndosela, comparando con lo poco que saben de las Escrituras como los bereanos, si nuestra predicación es correcta. Y hasta nos dan una cenita, fíjese. Esto es oxígeno puro para los ancianos predicadores como yo. Muchas veces las fuerzas se me acaban, hermano. Le abro mi corazón. Y así con mi corazón abierto para usted, le voy a decir esto. Esos son mis sueños dorados. Tengo más, pero por hoy, ¿para qué los voy a cansar? Ver que toda iglesia sea autosuficiente en lo económico. No estoy tocando la santidad, que es lo fundamental, pero en lo económico. He sabido de iglesias que hacen rifas, para llegarse fondos y comprar bancas o micrófonos o guitarra y teclado. Todo eso, hermano, es muy triste eso. Yo me acuerdo cuando inicié mi ministerio, el Señor nos permitió tener la amistad de un buen amigo, don Samuelito, ya está con el Señor. Él de su corazón, de su poca economía, hizo este púlpito. Muchos no lo saben. Ven este púlpito precioso de cedro. Sí, pero el cedro solo forró el púlpito humilde, pero agradecido de don Samuelito, de pino. Ahí con sus manos lo hizo. Eso es algo precioso. Tengo recuerdos muy bonitos. Si alguien se tomara la molestia de ver el púlpito por detrás, vería que es un púlpito forrado por encima con cedro. ¿Por qué en las iglesias están así, las cantinas y los bares y los antros, como les llaman ahora, están a todo lujo? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas del Señor son tan menospreciadas? Ya no digo por la gente, sino por su propio pueblo, o el que se dice ser su pueblo. Porque recuerde que en 15:4 de Mateo, el Señor dice, este pueblo se acerca con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Hoy hablan de aguinaldos y la gente anda ya pensando en qué lo va a gastar. En lo que menos piensa es en dar una ofrenda para el Señor. Todo templo tiene necesidades materiales. No hablo de mí, pero todo pastor tiene necesidades materiales. Si usted está pensando en dar una cenita o un regalo especial a sus niños en esta Navidad o el Día de Reyes, pues el pastor también tiene esos anhelos, pero no los puede cumplir. Piense. En Hebreos 11, nuestro hermano Pablo dijo así, y así está escrito, Hebreos 11, 11 al 13. Por la fe
La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera de tiempo de la edad. No solo era estéril desde su juventud, ya era una anciana. La costumbre de las mujeres mensual ya se le había pasado. ¿Por qué concibió? Porque creyó que el que había prometido era fiel. Dios le ha hecho promesas a usted, mi hermano y hermana, y ha sido fiel. Y si no las ha cumplido es porque usted no ha cumplido. No va él a ponerse de parte de usted de una manera como si fuera su cómplice. Por lo cual también de uno, y este también ya amortecido, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La nación de Israel, las naciones arábigas. Conforme a la fe, escuchen, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas, eso es fundamental. Sin fe es imposible agradar, y saludándolas, pero de lejos, y confesando que eran peregrinos y advenedizos, extranjeros, sobre la tierra. ¿Cuánta gente infinitamente mejor que usted y yo espiritualmente, judía, cristiana, no vio ni oyó lo que usted y yo estamos oyendo? Así le dijo Jesús. Aún los ángeles en muchas cosas anhelan mirar y no pueden mirar allí. Y usted tiene la Biblia y ni siquiera la abre. Varias veces, en esos 2 sueños dorados, Dios me ha dado el oxígeno espiritual de verlos cumplido ante mis ojos. He sido testigo de eso. Pero cada vez son más distantes. Yo me acerco a mi sepulcro y veo que cada vez es más distante que se me cumplan esos 2 sueños. Ya no voy a ver muchos de ellos cumplidos. Yo me acuerdo, el ladrón en la cruz, el que se arrepiente, aunque al principio se burlaba de Jesús, tenía un anhelo, y era ver el reino mesiánico, el milenio de paz, pero ya se estaba muriendo. Sin embargo, en su agonía ocurrió un milagro en su corazón y creyó que el que estaba agonizando al lado de él no era un carpintero acusado de levantarse contra Pilato ni contra el César, era realmente el Mesías. Por eso hizo algo que parecería de locura. En lugar de pedirle ayuda al centurión, en lugar de pedirle ayuda a María, que ahí estaba, le dice al agonizante: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. No en tu reino, sino a tu reino. No lo dijo así, pero esto era: yo sé que tú no eres un criminal, un carpintero, un revoltoso político. Sé que eres el Mesías, por eso te pido que te acuerdes de mí. Cuando vengas a tu reino, a futuro, 2025, y no ha venido el Señor. Pero el Señor le dijo algo precioso: aférrese esto, porque esto ha sido una doctrina fundamental del cristianismo auténtico y un motivo de aliento, de esperanza y de fortaleza en los momentos de agonía. De cierto, le dijo Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hasta que yo venga a implantar el milenio de paz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí el Señor nos servirá. En una ocasión, cuando iba a hacer la Santa Cena en la Pascua, la instauró. Y dijo: no volveré a tomar el fruto de la vid hasta que lo tenga que tomar con ustedes en el reino de mi Padre. El Señor va a implantar su reino milenial y ahí tomaremos con Él nuevamente el fruto de la vid, símbolo de su sangre, y comeremos el pan sin levadura, símbolo de su cuerpo, sin mancha de pecado. Cuando Jesús era un bebito de 8 días, lo llevaron al templo de Jerusalén a presentarlo para hacer la circuncisión y pagar la ofrenda por el primogénito. Había un anciano, sacerdote, Simeón. Ese ya era un anciano, pero Dios le había dicho: Simeón, no vas a morir hasta que veas al Mesías. Y cada vez que una pareja llegaba con un bebito, Simeón
quizás con emoción, con tristeza, con, no sé, alegría, esperanza, se paraba pensando, ¿será ese? Pero no era. Sin embargo, dos jóvenes llegaron, José y María, y le traen un bebé y se lo ponen en sus brazos. Y entonces se da cuenta, por revelación divina, quién era ese bebito. Y él dice así, Señor, ahora despides conforme a tu promesa a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la redención de Israel. Aleluya. Tuvo ese sueño dorado, ¿cuánto tiempo lo esperó? Hasta que se le cumplió. Al concluir, déjeme decirles dos cosas. ¿Tiene usted un sueño dorado? ¿Hay un anhelo en el corazón de usted? Largamente, quizá por años acariciado y esperado, pero es un sueño dorado por el cual ora. No le estoy diciendo que soñó usted anoche porque Dios le da un mensaje. No. Un anhelo profundo, a eso me refiero, un sueño dorado. Pídale al Señor. No se desanime, mi hermano y hermana. Insista, viva en santidad, ame la palabra del Señor y espere que a su debido tiempo, ni un segundo antes, ni un segundo después, el Señor le va a conceder ese sueño dorado, si es agradable a Él. Concluyo, hermanos, con estas palabras proféticas de Jeremías, el profeta del llanto, de la cautividad. Él dijo así, aunque es Dios el que habla por medio de él. Y así es escrito. Guarde esto en su corazón. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Son pensamientos de paz, no son pensamientos de mal. Yo les quiero dar el fin que ustedes esperan, lo que anhelan. Entonces, me invocarán e irán y orarán a mí y, escúcheme y aférrese esto, yo los oiré. Yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Aférrese a ese sueño. Suplíquele al Señor que si a Él le agrada, se lo conceda. Y viva en santidad, esperando la respuesta del Señor, que sin duda vendrá, hermano y hermana. Mi amigo y amiga, venga a Cristo también. Ha sido, como siempre lo digo, un privilegio servir al Señor. Me gozo en hacerlo, Señor. Con todas las limitaciones que tengo, pero me gozo en hacerlo, hermanos. Y le pido a usted que ore por mí. Lo veo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante. Le pido que no sea estorbo, no sea dique, sino conducto para que esta agua llegue a personas que lo rodean a usted. Y así le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.